Muchas gracias, maestra de ceremonias. Queridos amigos y queridos invitados, normalmente un club Toastmasters se reúne semanalmente durante un periodo de 1 hora a 2 horas. En el caso del club Toastmasters Los Amigos, aproximadamente 20 socios se reunieron una vez por semana durante un periodo de 75 minutos. Desde la pandemia, el club se ha reunido al mismo tiempo, pero a través de la plataforma Zoom. Hoy voy a presentar algunos aspectos de la plataforma Zoom para que nuestras reuniones sean más eficientes. Este discurso es parte de una serie de talleres para mejorar la efectividad de los clubes Toastmasters. Hace 2 semanas presenté un taller sobre cómo hacer una evaluación que el orador se sienta motivado y animado a emprender un nuevo proyecto de discurso. Hoy elegí el taller de roles y responsabilidades durante una reunión Toastmaster. Desde que Silvia presentó este taller hace unos meses, lo volveré a hacer, pero con el objetivo de demostrar cómo se puede usar la plataforma Zoom para hacer que ciertos roles sean más efectivos. Normalmente los diferentes roles se presentarían a su vez. Para esta presentación cubriré principalmente 3 aspectos de la plataforma Zoom. Primero, voy a hablar sobre los atributos de la pantalla Zoom para usarlo a su beneficio. A continuación, voy a mostrar cómo se pueden mejorar ciertos roles utilizando el fondo virtual y el uso compartido de pantalla. Finalmente, voy a dar algunos consejos para aprovechar al máximo una reunión de Toastmasters a través de la plataforma Zoom. Si está utilizando un teléfono, tableta o computadora, la pantalla se verá diferente. Para aprovechar al máximo la experiencia de Zoom para una reunión con un gran número de personas, la computadora es la opción perfecta. Mi presentación se refiere a este modo de comunicación. Hay 3 tamaños de pantalla que puede usar: la pantalla completa, la pantalla de tamaño variable que permite acceder a los archivos de su computadora y finalmente la mini pantalla. Puede cambiar fácilmente entre estos tamaños de pantalla con el mouse o el ratón según sea necesario. Cuando está utilizando el modo de vista de pantalla panorámica, puedo elegir ver a los participantes centrándose en la persona que habla. Para hacer eso hay que elegir la opción Speaker View. La persona que habla o que hace ruido con su micrófono abierto es la persona que aparece en la pantalla principal. Y si quieres ver múltiples participantes a la vez a través de una serie de mini pantallas, eliges la opción Mosaico o Gallery View. En este caso, se podría ver hasta 49 vídeos visibles de mini pantallas si su computadora es suficientemente potente. Es posible elegir un orador específico. Hay 2 maneras de hacerlo. La primera es fijar o pin un video que le permite deshabilitar la vista activa del orador y solo ver a un orador específico. Este es solo para su computadora y no va a influir en la vista de los otros participantes. La otra manera es de descartar el video de un participante como el orador activo principal para todos los participantes. Pero eso es un privilegio
del anfitrión de la reunión. Para elegir un orador específico, es posible colocar el cursor sobre el vídeo del participante que desea descartar y haga clic en los tres puntitos. Y va a tener un menú para Pin Video y Spotlight Video. Spotlight Video está reservado por el anfitrión de la reunión, pero cada participante podría ver o pin un video de su gusto. Para hacer el pin hay que ir en la esquina arriba a la izquierda y hacer Cancel Spotlight. Y va a regresar a la misma vista que antes. Se puede hacer también esta misma función a través de la lista de los participantes. Ahora vamos a ver cómo cada participante puede mejorar su intervención con Zoom. Primero con el fondo virtual y segundo compartiendo un archivo con otros participantes. Vamos a tomar como ejemplo el tomador de tiempo. Para aumentar la eficiencia del tomador de tiempo en Zoom, es posible que un orador puede fijar el tomador del tiempo de modo que siempre esté visible. Hay dos opciones. Cada socio o el orador puede utilizar la opción Pin para siempre verlo. La otra manera es el anfitrión de la reunión. Podría utilizar la opción Spotlight para fijar el tomador de tiempo para todos. Además, es posible que el tomador de tiempo podría cambiar su fondo virtual a los colores verde, amarillo y rojo y bloquear su cámara con papel, de tal manera de ver solamente el fondo virtual. Voy a dar una demostración de eso. Primero vamos a ver el fondo virtual. Para indicar el tiempo, el tomador de tiempo puede utilizar el fondo virtual. Y voy a demostrarlo. Entonces hay que ir en Video, dentro del menú Choose Virtual Background, hay que elegir esta opción. Van a llegar a esta pantalla. Entonces es posible de elegir un fondo virtual. Por ejemplo, en este caso he descargado desde el sitio web de Toastmasters 3 cartones de color verde, amarillo y rojo. Y es posible elegir el fondo virtual de tal manera para indicar el tiempo rojo y volver después a tener el fondo virtual que desea. Es posible removerse de la cámara poniendo un pedazo de papel o simplemente apagando su vídeo a quedarse con el fondo virtual y podría cambiarlo al tiempo indicado amarillo y rojo. Y de tal manera uno puede utilizar el fondo virtual para no molestar a los otros, pero simplemente haciendo su rol de tomador de tiempo porque tienes un control perfecto en el fondo virtual. Para la palabra del día sería lo mismo. Es posible de escribir la palabra del día en PowerPoint, por ejemplo, y salvarlo en JPEG. Después hay que añadir una imagen. Voy a elegir la imagen deseada y van a llegar ahora con esta vista. Cuando uno está presentando la palabra del día, es mejor de sacarse del video para tener toda la atención sobre la pantalla de la palabra del día. Cuando ha terminado, es posible regresar a la página principal de Zoom. Ahora vamos a ver cómo compartir un archivo. Una otra manera de hacerlo es compartir la pantalla con otros miembros y todo el mundo va a saber esta pantalla. Para hacerlo hay que ir a la flecha verde y para compartir la pantalla. Es importante de abrir el documento que desea compartir antes
de la reunión. Por ejemplo, voy a utilizar la palabra del día en PowerPoint y hacer el share. Y entonces vas a ver ahora la palabra del día que todo el mundo va a ver en su pantalla grande. Y es posible describir la palabra del día. Cuando ha terminado, hay que parar de compartir la pantalla y vas a regresar inmediatamente a la reunión. Un otro rol que uno podría hacer es compartir la agenda del día. Entonces, yo voy a elegir el documento que está abierto con anticipación de la reunión, hacer share y vas a ver la descripción de la agenda. Todo el mundo en la reunión tiene el privilegio de compartir documentos. Y cuando he terminado, yo stop share. Hemos visto dos maneras de hacerlo. El fondo virtual o compartiendo para cambiar la vista de todo el mundo al mismo tiempo. Finalmente, daré algunos consejos para usar Zoom. Primero, es importante mantener el micrófono cerrado cuando no esté hablando. Para intervención corta, presionamos la barra espaciadora durante la duración de nuestra intervención sin encender el micrófono. Como no vemos la reacción de nuestra audiencia, es importante al final de la presentación expresar satisfacción al usar emoji o con gestos. La opción de galería es preferible porque puede ver la mayoría de los participantes. Podemos agregar un fondo virtual, pero tenga cuidado con un exceso de movimientos. El anfitrión puede cerrar todos los micrófonos con la tecla Alternate M. Y finalmente, el presentador que comparte su pantalla tiene la ventaja de usar otro medio para verificar lo que ven otros participantes. El último punto es para dar un discurso. Puede hacerlo de pie o sentado. Si está compartiendo la pantalla, por ejemplo, está a tu gusto. En conclusión, Henry Ford dijo, llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Me gustaría alentarlos a utilizar todos los roles de una reunión para innovar e inspirar a otros socios del club, los amigos, sobre todo usando Zoom.